Yo regreso con Rodrigo Arcila y le voy a preguntar precisamente, en otrora se hablaba de los convenios que se tenían con las grandes empresas cuando entraban prácticamente a padrinar al trabajador, ayudándolo a él para el trabajo. La pregunta es, ¿qué ha pasado con esta serie de convenios que se tenían con la empresa? Porque lo que uno nota es una falta por parte de la Dirección Nacional, una falta agresiva para que pueda solucionar todo ese problema de mercadeo que se tienen con los programas de educación, para que se puedan solucionar todos estos problemas que están afectando al estudiante en primaria, porque como lo decía Nelson, o sea, si están entrando unos recursos, ¿hacia dónde se están destinando esos recursos? Porque yo escucho precisamente ver sectores como el Valle del Cauca, como Nariño, donde nosotros hemos escuchado que es contrario totalmente a lo que está diciendo el gobierno nacional y a lo que está diciendo Gina Parodi. Pues sí, Giovanni, en más o menos en la época del 2002 al 2010, cuando estuvo Álvaro Uribe Vélez y que estaba dirigiendo el doctor Darío Montoya, se estaba aplicando mucho esa, digamos que esa fórmula de los convenios, de las alianzas, pero esa fórmula de los convenios era entregarle plata a terceras entidades para que ellos ejecutaran las acciones de formación, es decir, que el SENA directamente no ejecutara las acciones de formación, sino tercerizar la formación, o sea, entregarle lo que es la ejecución, que es otro eje central, ¿sí?, de la entidad, y eso era gravísimo. Es decir, nosotros recordamos las denuncias que nosotros hicimos, por ejemplo, a la Universidad de Santiago de Cali le entregaban sendas sumas de dinero para que la Universidad de Santiago de Cali desarrollara cursos en country, en decoración country para bebé. Decoración country para bebé. Y uno decía, pero una universidad que tiene que ver con la formación profesional de este país. Pero además haciendo los cursos. Sí, y haciendo ese tipo de cursos. Por ejemplo, habían cursos de reparación de DVDs. Entonces, eso no lo hacía directamente la universidad, sino que la universidad también a su vez tercerizaba, y entonces buscaban cualquier taller de 4 paredes. Los estudiantes tienen que llevar su televisor, su DVD para hacer la reparación. Es una cosa, digamos que de deterioro y de distorsión completa sobre la formación profesional. Entonces, famoso negociado, pues. Era un negociado. Afortunadamente estábamos allí como organizaciones, hicimos las denuncias y esto paró. Pero hablando del tema, de pronto rápidamente el tema presupuestal, hace más o menos una semana o 2 semanas nos dimos cuenta pues que salieron unos decretos asignando el presupuesto que falta para el SENA, para esta vigencia. Entonces hablan de 979.000 millones de pesos que asigna el Ministerio de Hacienda para lo que resta la vigencia. Bueno, una cosa es que lo asigne, otra cosa es que lo entreguen, porque es que ya no cosa es a dónde se va a ir. Claro, y a dónde se va a ir, porque es que anteriormente teníamos, al menos nosotros teníamos en nuestras manos el presupuesto para fiscal, como lo decía el compañero Henry Bauer, lo teníamos, ¿sí? Pero ahora no, ya lo tiene el Ministerio de Hacienda, y ustedes saben que cuando eso entra a una olla fiscal, porque ya no es el presupuesto para fiscal, sino un impuesto fiscal, entonces allí ya pueden sacarle plata para los colegios, para las escuelas, para las universidades, para la policía, para la guerra, para la paz, para todo mundo. Entonces ya no es un impuesto directo, ¿sí?, de especificidad directa para el SENA, sino que ya se vuelve una olla donde todo el mundo puede echar mano. Y a mí no me gustaría, me gustaría también aprovechar el tiempo para que no desliguemos, esto que acabamos de hacer en esta mesa, yo creo que nos sirve como un contexto, porque ayer en la mañana, pues en otro medio radial, el periodista no me dejó hablar, ¿sí?, en otro medio de comunicación no me dejaba hablar, imponía al periodista su punto de vista. Yo le decía, déjenos contextualizarle a la comunidad caleña y vallecaucana lo que está pasando con el SENA, porque es que usted no puede llegar a decir de que los estudiantes son vándalos si usted no tiene el contexto del vandalismo y el contexto de lo que está sucediendo con la entidad. ¿Por qué los estudiantes están marchando? ¿Por qué en 2 semanas los estudiantes y los trabajadores sacan 3 marchas, 3 movilizaciones aquí en Cali? Pues no lo sacan porque a los estudiantes les gusta marchar. Y multitudinarias. Y multitudinarias además, y felicitaciones a todos los estudiantes y un aplauso para los que están allá, también en los hogares, porque... Y la marcha que viene tiene que ser mejor todavía. Claro, y la marcha de una vez me adelanto un poco como tarea. Esto es crear patria, ¿no? Claro, es que lo decía Bauer ahora, es que marchando también se está educando, porque es que los estudiantes marchan, los trabajadores marchan,
es defendiendo los derechos y las garantías, las condiciones, lo decía Bauer ahora, los jóvenes en acción, que son estudiantes SENA, no pueden ser tratados como estudiantes de tercera categoría. No, el reglamento estudiantil es uno solo en el SENA, y los estudiantes del SENA tienen derecho a bienestar. Entonces, yo decía, perdón, yo decía algo y pensaba que es muy cierto. Esta marcha debería ser acompañada por aquellos padres que hoy se dan por desentendidos y tienen sus hijos alrededor de 9, 10 años, 11 años, porque es el futuro de ellos el que está en riesgo. Es el futuro de ellos, porque difícilmente, como está la situación, nosotros vamos a llegar a tener un SENA en 5 o 6 años. Prácticamente estaríamos hablando de que vamos a tener un SENA privatizado totalmente. Rodrigo, qué importante es eso de lo que estás hablando de las marchas. Cuando está anestesiado, adormecido, aletargado este pueblo, y entonces se reverdece la esperanza cuando ve uno a la muchachada, a los estudiantes salir a defender lo importante y a darle ejemplo a quienes están durmiendo en los laureles, para que se despierten y empiecen a reintegrar la patria como es debido. Claro, pero es que aquí tenemos una cosa contraria, es decir, reverdece la defensa con los estudiantes convencidos, marchando, movilizándose, expresándole a todos los ciudadanos lo que está sucediendo. Pero nos encontramos, cuando vamos, por ejemplo, anteayer, en el desarrollo de la marcha pacífica, cuando vamos, nos encontramos un bloqueo de la policía manifestando que no podíamos pasar por el hundimiento, ¿sí?, de la Avenida Colombia, que porque era una obra acabada de inaugurar. Pero lo decía Alfredo en el video, lamentablemente teníamos problemas con el internet hoy, pero decía Alfredo algo muy cierto en el video que yo vi, es una obra que además pagamos los caleños 2 veces. Claro, claro. Y no, pues, no tienen el derecho a pasar los estudiantes. Claro, y entonces es una obra que fue privatizada ese mismo día, para los estudiantes y trabajadores, de ahí no teníamos derecho a circular nosotros de manera pacífica y civilista por el hundimiento, ni por la Alameda, porque intentamos con el coronel que estaba al frente de la policía, Rincón. Sí, con el coronel Rincón, Nelson Rincón, que pasáramos por encima, por la Alameda, sí, porque nosotros queríamos llegar a visitar este hito histórico, porque es un hito histórico para la ciudad, que se tuviera esa inauguración allí, pero también para que los caleños entendieran de que muy bueno que sucedan buenas cosas, pero con el SENA hoy están sucediendo unas cosas que son catastróficas para el pueblo colombiano. Y yo lo que quiero decir aquí es lo siguiente, porque es que los medios de comunicación lo dicen, es que los estudiantes y los trabajadores están atentando contra un patrimonio de Cali, que acaba de ser inaugurado. Y la pregunta es, ¿y es que el SENA no es un patrimonio de todos los colombianos? Que este año cumple 56 años de edad, 56 años. Y aquí en esa mesa tenemos varios que han sido formados en el SENA, varios, pero no solamente ellos, sino también los hijos, y los hijos de los hijos, porque si le preguntamos a los abuelos y a los bisabuelos, todos, muchos han sido formados en el SENA, y hoy lo que necesitamos es que todo el pueblo se una. Los invitamos para que este próximo martes, en el SENA de Salomia, portería de estudiantes, 6 de la tarde, estamos citando a todos los estudiantes, a los egresados, a los egresados. Aún no tenemos el recorrido, compañeros, porque tiene que ser corto, debe ser corto por el tema de las antorchas, porque es una marcha de antorchas, y los invitamos a los egresados, a los de la Comuna 5, que es el sector donde está ubicado el SENA de Complejo Salomia, para que nos acompañen los padres de familia, con sus hijos, para que hagamos no esto como una cosa de una simple marcha, sino un carnaval, compañeros, porque sí queremos seguir defendiendo el SENA y seguir demostrándole al pueblo colombiano que los estudiantes del SENA y los trabajadores del SENA no somos vándalos, que somos civilistas, somos pacíficos y que como tal seguiremos defendiendo una institución patrimonio de los colombianos como el SENA, y también seguiremos defendiendo el patrimonio público de los caleños como el hundimiento de la avenida. Yo voy a decir algo, Rodrigo, que de pronto no va a gustar mucho en algunos sectores de la comunidad. Pero mira, aquí nos escandalizamos que porque de pronto pasaron los estudiantes y mancharon una pared. Yo ahora les voy a preguntar eso, si ustedes mancharon o no mancharon, que es lo que salen en los medios. Pero aquí se escandaliza todo el mundo. No, es que mancharon, no, es que pintaron. Venga, discúlpenme, pero eso con pintura sale. ¿Y cuánto puede costar un tarro de pintura? Pero no nos escandalizamos cuando vemos a un grupo de corruptos politiqueros desangrando el futuro de todos los estudiantes colombianos a través del SENA, a través de una serie de medidas antipopulares que lo único que están haciendo es el desgaste de una institución tan importante. Ya lo decían, aquí nos escandalizamos porque alguien dice hijo de puta en radio, hijo de puta en televisión, pero no nos escandalizamos jamás nos escandalizamos cuando vemos los niños aguantando hambre y los menores de edad en las calles trabajando. Eso sí no nos escandaliza a nosotros. Entonces esa es la falsa moral que tienen los colombianos, o que tenemos los colombianos.
Es que mira que ayer estuve bastante preocupado con los compañeros del SENA, donde los medios de comunicación se refirieron bastante feo, mano. Y lo que está diciendo Giovanni, ¿por qué no nos preguntamos cuando el señor Jorge Iván Ospina es alcalde de la ciudad, que le hizo bastante daño a esta ciudad, que está presupuestando las megaobras, las falsas megaobras, porque hablaban de 21 megaobras, un presupuesto que habían calculado en 800.000 millones de pesos, y hoy lo vemos alrededor de 1.4 billones de pesos, 1.6, y apenas van 7 obras, que todavía no las han entregado en su totalidad. Entonces decimos, ¿quiénes son más vándalos? ¿O quiénes son más delincuentes? El que se está llevando el presupuesto, el que se está llevando la plata, se está echando la plata al bolsillo a cuesta de los caleños que estamos pagando los impuestos el día a día, que apenas van 7 megahoras entregadas. Y sería que faltarían 14 megahoras. ¿Ustedes se imaginan en cuánto va a subir ese presupuesto? Si usted, para poder vender su vivienda o para poder hacer una compra de un apartamento o algo, primero tiene que ponerse al día con las megahoras. Y aquí la gente tiene que despertar, porque para mí, selva de cemento o educación para los jóvenes. Pero hay una cosa, James, y para la mesa, ahí como los padres de la patria, senadores de la República, que se rastan las vestiduras, llorando y pavimentando el río Cauca, y de pronto bajando las nubes, diciéndole a los caleños que no van a faltar agua. Mire las mesadas que ellos tienen. Lamentablemente el tiempo aquí para hablar con nombres de aquellos senadores que hoy 28 o 30 millones cada pensión. Lo que nos dijo el magistrado es incalculable lo que ellos ganan en todo el país. Frente a eso, a la agresión que le está haciendo al SENA, por eso yo aprovecho este medio e invito a los amigos de los medios que nos conocen, así sean a través de los sectores como la Comuna 13, que tiene medio Alfredo, mucha comunidad, esos medios también los vamos a aprovechar, los vamos a invitar para que nos acompañen en la marcha, porque al SENA no lo vamos a permitir que se lo roben, así de frente. Yo creo que hay que aclarar también algo. Yo creo que nosotros tenemos cada vez que afinar más. El discurso de los congresistas pensionados, el discurso que están queriendo montarnos para meter la reforma pensional que acaba el sistema solidario en términos de pensiones. Nosotros tenemos que cuidar. Yo estoy de acuerdo en que a todas las personas que de manera fraudulenta, además les digo una cosa, no les van a quitar esos derechos a la mayoría. Bueno, le bajan de 20 millones, le bajan a 14 millones, listo, si pierden 6 millones, 7, 8 millones, se siguen ganando 14 millones. Más lo que gane por debajo de cuerda. Pero aquí la discusión concreta es que van a colocar 1.000 o 2.000 o 3.000 pensiones altas para justificar quitarle el derecho a la pensión a millones de colombianos. Así no nos podemos equivocar, porque es que nos pasa exactamente con todos los conflictos, el actual del SENA, el del Cali, es decir, todos los conflictos cuando empiezan a tener ciertos niveles de ebullición, entonces siempre son financiados o aupados por la guerrilla. Ahí estaban los cafeteros, y entonces cuando los cafeteros empezaron a abrir los ojos al país, entonces los cafeteros eran guerrilleros. Y ahorita lo del SENA ya es más encapuchados, sin insignias, apuntándoles los gases. Ahí salió el diario Occidente, responsables diciendo que los estudiantes tirando papas bombas cuando los estudiantes del SENA estaban soportando las bombas de aturdimiento. Y el video lo queríamos mostrar. Además le recordamos nosotros al ESMAD que está prohibido, ¿no?, apuntar las armas de gases lacrimógenos. No, para ellos está prohibido, pero todo el tiempo lo hacen. Los han padecido los indígenas, los cafeteros, los paperos, todo el mundo, las balas oficiales. Así que yo creo que nosotros tenemos que afinar, porque además yo creo que esto nos pone una discusión de patrimonios públicos. Si en Cali no la hubieran tenido todos los años, más de una década intervenida, estas mega obras no le hubieran tenido que imponérselas con el bolsillo, saqueando el bolsillo nuevamente a los caleños, sino que hubiéramos podido, por utilidades de en Cali, a través de las tarifas de servicios públicos, haber financiado todas estas obras. Esto es un debate central para que la gente no crea que una cosa es lo del SENA, lo de en Cali. Vamos a cerrar esta primera parte. Yo les voy a pedir a ustedes que nos sigan acompañando, porque vamos a tocar el tema, ya que lo ha tocado también Alfredo, y es el tema de en Cali, que lo habíamos anunciado al principio del programa. James, para cerrar esta primera parte. Lo que dice Alfredo es muy cierto. En Cali, a pesar de toda la corrupción que ha habido, de las nefastas administraciones que han pasado durante estos 13 años, al 31 de diciembre del 2012 tuvimos unas ganancias por 214.000 millones de pesos, abogado. Así es. Y es triste que esta plata, ¿dónde está, hermano? Con eso se financiaban 4 hundimientos en Cali. Muy bien, vamos entonces a empezar este tema, pero antes de cerrar esa primera parte del SENA, yo le sigo insistiendo a Cali esto, Néstor.
Yo les sigo insistiendo a Cali, despierta Cali. Despierta, Cali, que te están robando. Despierta Cali, Cali, que te están robando, te están robando. Despierta Cali, Cali, que te están robando. Defendamos nuestro patrimonio, pago servicios o cómodo, más tarifas altas que en Cali. Despierta Cali, Cali, que te están robando, te están robando. Despierta Cali, Cali, que te están robando. Tenemos ya las 11:42 minutos, estamos emitiendo desde el edificio La Torre Radio Super Cali, emitiendo por los 1290 de Radio Viva, saludando cordialmente a toda la gente que se está en el exterior y que está reportando la sintonía a través de www.sintrencali.com y el enlace también en la página www.radiosupercali.com. Vamos a tocar con el tema de en Cali lo que hemos venido haciendo las semanas anteriores, y esta vez es Nelson Sánchez, nuestro consultor, ha preparado para ustedes el tema. Adicionalmente van a devolver a la ciudad una empresa que va a tener uno de sus componentes en riesgo ante la inminente subasta del 4G, que sería entregada entonces a un duopolio, y lo que es peor entonces, le van a entregar la empresa para continuar con ese proceso burocrático y ese proceso de esas, yo decía, de esas pirañas, porque el puesto en Cali, y que finalmente la van a terminar acabando. ¿Cómo va a ser todo este proceso, Nelson? Bueno, eso depende también mucho de la voluntad ciudadana y la capacidad pues de las organizaciones sociales asumir esta nueva coyuntura. Yo quiero insistirle a la comunidad que escucha que la devolución de Encali no es un tema gratuito. La devolución de Encali no es una posición bondadosa del superintendente González ni el presidente Uribe. Hubo unos Manuel Santos. Manuel Santos, sí, perdón. Hay unos hechos trascendentales que se generaron en esta situación, tales como la declaratoria de inmoralidad pública por parte del juez 25 del distrito de Bogotá, cuando dio vía libre a las opciones planteadas por la Acción Popular frente al tema del contrato de la banca de inversión BBVA como un hecho de inmoralidad pública y de riesgo del patrimonio público de los caleños, porque las decisiones que tomó el Consejo Municipal para enajenar los activos energéticos y para crear la filial de telecomunicaciones y autorizar su capitalización están viciados por esa condición. Entonces eso es un tema que los caleños no podemos olvidar. Y esta iniciativa fue generada obviamente por la organización histórica Sintrencali, más un equipo de profesionales que nos juntamos para argumentar debidamente el tema. Segundo, el otro tema importante es que feneció el convenio de ajuste operativo, financiero y laboral en los términos que el director Giovanni plantea cuando la empresa fue hipotecada, yo diría además de secuestrada, hipotecada y entregada a la caja en su totalidad en Cali para satisfacer una deuda que se triplicó desde la intervención hasta el momento en que suscribieron el convenio. Y tercer lugar, pues obviamente aquí hay un fenómeno también de carácter político. Estamos en plena coyuntura de lanzamiento presidencial y entonces se quiere dar a entender entonces que hay una postura del gobierno nacional para con la ciudad y para con el municipio y para con el alcalde. La empresa, insisto, ha sido permanentemente intervenida por la clase política, no solamente de la localidad, de la región, sino también de carácter nacional. La politiquería se entronizó desde la Casa de Nariño. Cada agente interventor venía a ampliar la estructura burocrática y distorsionar la estructura organizacional de la empresa, tanto con sus cuotas directas en la nómina, como todo el proceso de tercerización que ha terminado con graves denuncias de la calidad del servicio y obviamente de poner a la planta estratégica de personal a servicio mucho de los procesos tercerizados. Con esta pequeña introducción, un resumen, podríamos decir qué hay que hacer. Pues se ha planteado una serie de comités de entrega, de devolución, que ustedes ven esos comités institucionales, para nada aparecen los sujetos históricos garantes del proceso de la lucha por la devolución y la defensa de la empresa. Eso es un tema crítico. Hablamos de trabajadores y comunidad.
Sí, yo le decía al director cerrando el programa 8 días que le daba pesar porque le iban a entregar la empresa a un pobre señor viejo, ¿cierto?, que no tenía ningún interés. No, queremos insistir que Rodrigo Guerrero Velasco es un hombre de la clase capitalista de esta ciudad y de este país, es un agente del capitalismo y por tanto responsable de las decisiones más adversas que se tomaron contra Encali con sus proyectos estratégicos que fracasaron, pero que obviamente no perdieron los inversionistas privados, sino que perdimos los caleños. Igualmente el tema de Petar, el tema de otros escándalos que la ciudad ha vivido. Entonces, aquí hay un reto para la comunidad. Nosotros hemos planteado desde distintos ángulos académicos y de investigación la creación de un observatorio alternativo. Porque hay un observatorio académico, pero me da mucha tristeza, por ejemplo, que en la convocatoria del observatorio que va a ser la reunión el próximo martes, entiendo, no aparecen las organizaciones sociales, no aparece Sintrencali, no aparece la ingeniería militante de Encali por mejorar la empresa. Aparece convocado el presidente del consejo, aparece convocado el contralor del municipio, aparece convocada, me parece que la Defensoría del Pueblo, y aparece convocada las opiniones académicas que son muy importantes, pero los sujetos sociales no aparecen. Entonces es como los debates del presupuesto nacional. Pues el presupuesto nacional hay que discutirlo con los sujetos históricos dueños de ese presupuesto, como el SENA, como Bienestar Familiar, etcétera, etcétera. Entonces estamos proponiendo un observatorio alternativo. Un observatorio alternativo que tenga en su seno las organizaciones sociales de Encali, legítimamente constituidas, las históricas organizaciones sociales, Sintrencali, Ajupencali, Acepencali, la asociación Fonaviencali, es decir, los sujetos históricos hicieron posible esta empresa y que conocen la empresa. Segundo, que se habiliten los consejos de técnicos y profesionales por disciplinas en Cali, que es una escuela de la ingeniería sanitaria, de la ingeniería de telecomunicaciones, de la ingeniería eléctrica, de la ingeniería del desarrollo, del urbanismo, que estén participando los vocales de control social como representantes legítimos de la comunidad. Y obviamente que haya las veedurías que apoyen este proceso para ubicar la incidencia de esos 13 años y que permita igualmente que este observatorio alternativo esté articulado con la Contraloría General de la República. Yo hacía referencia de importantes experiencias que tuvimos con el Contralor Osa, con el Contralor Gamarra, con los equipos especializados que han acompañado al senador López Maya en todos los debates con la superintendencia y con los agentes especiales. Esas auditorías articuladas son posibles, están debidamente estructuradas legalmente y es muy importante que la Contraloría General con este observatorio lidere ese proceso. Y podamos en ese observatorio entonces articular la participación de la Comisión Sexta de Senado y Cámara, que es la parte pertinente de controlar la gestión de la superintendencia, porque a ella es que hay que hacerle el control y la auditoría. ¿Qué debe hacer el observatorio? Pues estudiar cómo están los activos de Encali, cómo tomó los activos de Encali en el año 2000, ¿cierto? Y qué evolución tiene a 31 de junio del 2013. ¿Qué pasaron con los activos financieros, sus inversiones, sus activos operacionales, los ingresos operacionales, el portafolio de inversiones? ¿Qué pasó con todo eso? Porque ustedes saben que mucha parte del portafolio de inversiones lo vendieron, lo entregaron, lo rifaron, lo perdieron, lo entregaron. Y esa es una responsabilidad de un sujeto histórico que tuvo la empresa durante 13 años y debe responder. Otro tema importante de ese observatorio es la estructura y el manejo de la deuda. Cuando la empresa fue intervenida, la deuda estaba en 970.000 millones de pesos a un horizonte del año 2019. Pero el convenio de registro operativo financiero y laboral, estructurado bajo la ley 812 del presidente Uribe, con el liderazgo de la doctora Eva María y con el aval de toda la clase política, triplicó la deuda y quedamos con más de 3 billones para el mismo horizonte. Sin embargo, la deuda fue prepagada. Entramos
importantes, e incluso finalmente la deuda fue prepagada vendiendo activos energéticos estratégicos como Termo en Cali en menos del 20% de lo que le costó a la ciudad para ese importante proyecto energético. Otro tema importante es el patrimonio de Encali. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos con un patrimonio de cerca de más de 2.7 billones de pesos en el año 2000 cuando la intervención, pero el patrimonio aparece deprimido a los 13 años. Entonces, ¿qué pasó? Porque un objetivo importante de la intervención es proteger los activos operacionales de la entidad intervenida, y no porque en Cali no haya tenido mejoramiento de sus ingresos operacionales. Los ingresos de facturación crecieron el triple, porque la facturación, como decía el compañero Alfredo, han crecido de manera mega también. Y en Cali hoy está teniendo ingresos operacionales por 2.3 millones de dólares, consolidándose como la principal caja de recaudo en el Valle del Cauca y una de las principales cajas de las 30 cajas de ingresos del país. Nelson, con usted tengo un problema muy grande. El problema es que cada que yo lo quiero despedir a usted, indiscutiblemente tengo que decirle, Nelson, lo espero dentro de 8 días. Pues llamame. Yo quiero, aprovechando que está el secretario de Comunicaciones, Jaime Figueroa, aquí con nosotros, que ya le da la palabra, para que nos comprometamos y hagamos un especial del tema de Encali. Quiero dentro de 8 días toquemos el tema de Encali, Nelson, para que nos quede 60 minutos de entregarle a la gente de qué es lo que viene en la situación. Sí, pero no antes decirle que otro tema que hay que estudiar es la estructura organizacional de la compañía. Los trabajadores hicieron ingentes esfuerzos y aportes para mejorar la eficiencia operacional, ¿cierto? Se estructuró una planta de cargos, una planta óptima de cargos. Se hicieron los rediseños operacionales, pero esa planta ha sido birlada porque cada vez encontramos más burocracia y más tercerizaciones. Ese tema debemos, y quiero finalizar todo esto, ¿para qué? Para que instrumentemos una acción de reparación. Eso es interesante. Una acción de reparación, claro que sí, a Encali y a los caleños, porque esos 3 billones que han sido detrimento patrimonial del patrimonio tiene que pagárselo la nación. Acción de repetición. Y tiene que pagarlo la nación. Así como hoy tenemos la reparación para la víctima, para el desplazado, ¿cierto? Esta institución que es emblemática para Cali tiene el derecho a la reparación. Nelson, muchas gracias. Vamos a empezar a despedir ya el programa y agradecerles a ustedes, pero quiero que ustedes dejen el mensaje también retomando el tema del SENA. Empezamos primero con Jaime Figueroa. El tema de Nelson es bastante extenso, lo que decía Giovanni, este tema de Encali es bastante amplio. Esta empresa la han robado por todos los lados y la gente aquí tiene que salir a defender su empresa, porque es que de aquí es donde vamos a sacar los recursos para continuar las megahoras, porque los trabajadores de empresas municipales de Cali, los estudiantes del SENA, las diferentes comunidades caleñas aquí deben salir de acá. Las personas. Si nosotros defendemos en Cali, nosotros queremos el progreso para esta ciudad. Muchas gracias, Giovanni. Muy bien. A usted, James, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Adela, gracias por habernos acompañado. Sigan adelante con esa defensa de ese patrimonio que es de los colombianos, como es el SENA. Sí, muchas gracias por el espacio y pues también queriendo reanudar la invitación que le hemos hecho a todos los... Vaya marche, vaya acompáñenos. La página es COES Cali, que es Comité de Estudiantes Egresados del SENA, que somos nosotros los aprendices. Estamos ahí en la jugada a ver qué es lo que pasa con el SENA, porque no es solo ir a sentarse al aula, sino que también de ver la estructura del SENA, qué está pasando con nuestra entidad y cómo vamos a ser nosotros los futuros trabajadores de Cali y los futuros trabajadores de Colombia. La invitación es a que lleguen a la página del Facebook, al SENA, a las 6 de la tarde el martes. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Muy bien, usted, Henry. Alfredo, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Sabemos que en estos días van a arreciar nuevamente los medios de comunicación en pretender insistir en que, como siempre, genera un manto de duda de supuesta manipulación política o de cuna de vandalismo. Lo que tenemos que quedar claro es que
que los caleños que estén repitiendo el mensaje del secretario de gobierno diciendo de que va a prohibir las marchas aquí y que marchar en el hundimiento de la Avenida Colombia es vandalismo y terrorismo, le decimos vandalismo es que le hayan cobrado 2 veces esa obra. Eso es el vandalismo, y frente a eso hay que reclamarle a la gente que no se dejen guiar exclusivamente por lo que les llegue por los medios de comunicación, porque lo que vivieron los estudiantes del SENA el pasado jueves fue la violencia contra ellos y después terminan colocándolos como victimarios. Yo creo que no es justo eso. Muy bien, eso es muy cierto, muy buen apunte definitivamente que nos traen hoy en el día. Rodrigo Arcila, presidente de Sindecena Valle, gracias por acompañarnos, y de antemano quiero explicarles a ustedes y a los estudiantes, no solamente ustedes, sino todos los estudiantes del suroccidente colombiano del SENA. Este espacio es financiado por los trabajadores de empresas municipales de Cali y la Junta Directiva de Sintren Cali, y este espacio es de ustedes. Cuando ustedes lo requieran, esto es un espacio de puertas abiertas. Si ustedes quieran hacer esas denuncias, tienen este espacio, este medio común. Es una ventanita, quizás no es el tiempo grande que nosotros quisiéramos, pero es una ventanita que queremos dejarles a todos ustedes. Muchas gracias. Pues invitar a que los estudiantes y trabajadores nos mantengamos en la resistencia. Ya superamos 2 semanas de esta asamblea permanente. Mañana no, el próximo lunes continuaremos en asamblea permanente indefinida. Y enviarle un mensaje directo a la doctora Gina Parodi, directora general del SENA, que es su responsabilidad de todo lo que está pasando. Esto no es responsabilidad de los estudiantes y trabajadores, sino que es responsabilidad de la desadministración, de la falta de gestión de tanto del gobierno de Santos como de su administración, y que ponga ojos al Valle del Cauca para que resuelva de manera directa y concreta estas reclamaciones. Y invitarlos a que continuemos en todos estos procesos civilistas, pacíficos, de movilización, porque es la única herramienta que hemos encontrado a lo largo y ancho de la vida histórica del país para defender los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos colombianos. Muchas gracias, Rodrigo Arcila, presidente de Sindecena. Ya terminamos el programa, tenemos el tiempo, ya Natalia Vidal, nuestra ingeniera de sonido en Radio Viva, está haciéndonos el llamado, gracias a Néstor Ramírez, nuestro ingeniero de control, a Mauricio Zamora, quien nos acompañó, también vi por ahí a don Oscar Zúñiga, lo vi, gracias de verdad por acompañarnos. Quisiéramos tener más tiempo para compartir con ustedes en fin de semana, estamos trabajando en ello, y la verdad es que lo que más nos interesa a ustedes es entregarles un espacio, una puerta, una ventana para que puedan expresar todo lo que ustedes tienen. Señoras y señores, los invitamos en punto de las 11 de la mañana el próximo sábado, para que nos acompañen en este su programa En Línea con Sintren Cali. Bueno, el grito de victoria, en Cali ni se compra ni se vende, y el SENA se defiende y se gestiona como es debido. Sí, gracias a todos. Como lo más tarifas altas en Cali es Cali. Cali, Cali, que te están robando.